Hola, todos y todas. Soy Agustina Llano, veterinaria y docente de la Cátedra de Producción de Bovinos Lecheros. En esta oportunidad comparto con ustedes lo que yo llamo pizarra virtual, que no es otra cosa que una integración y repaso de los principales conceptos que vimos en nuestra clase de alimentación del rodeo lechero. Los contenidos son etapas del ciclo productivo, análisis de la curva de lactancia, requerimientos energéticos de las distintas etapas del ciclo productivo y alimentación también durante las etapas del ciclo productivo. Empecemos. Primero me gustaría que identifiquemos en la línea de tiempo que tenemos abajo cuáles son las etapas. Fíjense que tenemos distintos colores en esta línea, empezando por la crianza. Luego del nacimiento comienza la crianza artificial, que va a terminar con el desleche de las terneras. Luego empieza la recría y a partir del primer parto, estas vaquillonas de la recría dejan de ser vaquillonas y empiezan a ser vacas. También con este parto se va a desencadenar el periodo de lactancia. Los primeros 45-60 días del periodo de lactancia se va a suceder el puerperio. Pasado el puerperio, se va a empezar a dar servicio a las vacas. O sea que mientras están en lactancia, van a quedar preñadas. 60 días antes de su próximo parto, se van a dejar de ordeñar y va a empezar el periodo de seca. El periodo de seca transcurre desde 60 días antes del parto hasta el parto. Y lo podemos ver en nuestra línea de tiempo de color violeta. Dentro del periodo de seca hay una etapa a la que le vamos a llamar preparto. El preparto, nosotros lo podemos ver como ese círculo de color rosado, son los 30 días antes del parto. Hay otra etapa que es muy importante que tenemos que identificar, a la cual le vamos a llamar periodo de transición. El periodo de transición está formado por las 3 semanas antes y las 3 semanas posteriores al parto. El parto es un momento muy importante en la vida de la vaca porque alrededor de este se van a dar muchos cambios metabólicos y hormonales. Ahora que vimos los nombres de las etapas, vamos a analizar la curva de lactancia. La curva de lactancia, nosotros la tenemos arriba de nuestra línea de tiempo y fíjense que tenemos 3 líneas diferentes. Una de color azul, que es la curva de leche, una de color rosado, que es la curva de consumo voluntario, y una de color verde, que es la curva de peso vivo. Luego del parto, vamos a ver cómo abruptamente se desencadena la producción de leche. Fíjense la línea azul, desde donde surge, va ascendiendo y alrededor de los 2 meses posparto vamos a tener el momento de máxima producción, al cual le vamos a llamar pico de producción. Luego de ese pico de producción, la producción va a ir disminuyendo mes a mes con una pendiente aproximada de un 10%. Los requerimientos están muy relacionados con la producción, pero vamos a profundizar esto en la diapositiva siguiente. Ahora quiero que se concentren en la línea rosada, que es la línea de consumo voluntario. Fíjense que la línea de consumo voluntario, los primeros meses de lactancia, se encuentra por debajo
de la línea de producción de leche, que es la línea azul. Este desfasaje que hay entre el pico de producción de leche y el pico que vamos a ver de consumo voluntario de la línea rosada me genera que durante esa primera etapa de la lactancia suceda algo a lo que le vamos a llamar balance energético negativo, porque la capacidad de consumo no llega a cubrir los requerimientos para la gran demanda de producción que hay en ese primer tercio de la lactancia. Esto es normal. Y este balance energético negativo lo podemos ver reflejado en la línea de color verde, donde vemos que en esta primera etapa el peso vivo va en descenso. Fíjense que conforme avanza la lactancia, el consumo voluntario, la línea de consumo voluntario pasa a la línea de producción de leche, con lo cual el peso vivo empieza a ir en ascenso. Mientras estamos en el periodo de seca, el peso vivo se mantiene estable. Vamos a tratar de comprender un poco más el por qué sucede esto. Vamos a integrar nuestros conceptos de la curva de lactancia con cosas que recordamos de conceptos fisiológicos. Tenemos la curva de lactancia que analizamos recién y abajo tenemos anotados cuáles van a ser los requerimientos principales en cada una de estas etapas. Fíjense, nosotros tenemos el parto, tenemos una capacidad de consumo que está disminuida y ahí tenemos un gráfico donde podemos ver que esta capacidad de consumo que está disminuida después del parto se debe a que todavía la vaca no pudo recuperar volumen dentro de sus compartimentos digestivos, ya que durante la gestación el ternero ocupaba la cavidad pélvica y avanzaba sobre la cavidad abdominal. Entonces, hasta que los órganos van ganando capacidad, no llegan a tener el total necesario para cubrir estos requerimientos de producción. Conforme avanza la lactancia, fíjense que tenemos el dibujo, también ahí tenemos un gráfico, como vamos ganando capacidad de consumo, luego la vaca va a quedar preñada y mientras avanza la gestación, nuevamente vamos a ir perdiendo capacidad de consumo. Entonces, fijémonos abajo de nuestra línea de tiempo. Luego del parto, los requerimientos que vamos a tener van a ser requerimientos de mantenimiento y requerimientos de producción que van a ser altos, porque están directamente relacionados con el volumen que vamos a producir, y en esta etapa se produce la mayor cantidad de leche de toda la curva de lactancia. Entonces este momento de grandes requerimientos se suma con una capacidad de consumo que está afectada porque los órganos todavía no tienen la capacidad necesaria, y eso es lo que nos va a dar el balance energético negativo. ¿Qué sucede cuando avanza el periodo de lactancia? Vamos a tener los requerimientos de mantenimiento, los requerimientos de producción, que no van a ser tan grandes como lo eran en el primer tercio de la lactancia, y ahora se van a empezar a sumar los requerimientos de gestación. Los requerimientos de gestación al principio de la gestación son prácticamente insignificantes y van aumentando conforme transcurre la gestación. Luego vamos a tener el periodo de seca, en el cual vamos a tener requerimientos de mantenimiento y de gestación. No tenemos requerimientos de producción porque no se encuentra más en lactancia. Bien, vamos a la parte de alimentación. ¿En qué consiste la alimentación en cada una de estas etapas? En este cuadro vamos a ver integrados cada vez más conceptos. Tenemos la curva de lactancia, tenemos la línea de tiempo, tenemos los requerimientos, y ya le vamos a agregar ahora
los principales componentes de las dietas de estas distintas categorías del tambo. Durante el periodo de lactancia, las vacas van a comer pastura o verdeo, van a comer silo, van a comer balanceado y por supuesto es muy importante la oferta de agua. Durante el periodo de seca, la alimentación va a estar compuesta principalmente por rollo de paja de trigo, balanceado y agua. Les sugiero que revisen el material de la clase para comprender el porqué de estas recomendaciones durante la alimentación en el periodo de seca. Lo que podemos ver en esta diapositiva es el resultado de la encuesta de tambos de INTA del año 2018-2019 que muestra cómo está compuesta la alimentación de las vacas en ordeño. Fíjense, el 46% de la alimentación está compuesta por forraje fresco y heno, el 29% por concentrados, que son balanceados, que pueden ser de origen comercial o de elaboración propia, y el 25% restante está compuesta por silaje, principalmente silo de maíz. Otro dato que es muy importante y que me gustaría que ustedes presten atención es que solamente un 7% de las vacas en los tambos promedio de nuestro país no realizan pastoreo. O sea, los tambos en nuestro país son de base pastoril y el manejo que le damos a este recurso, al recurso forrajero, es muy importante. A modo de comparación, les quería mostrar cómo se ven los dos rodeos. A la izquierda nosotros podemos ver el rodeo que se encuentra en el periodo de lactancia, que este sí come pastura, como vimos recién también va a recibir silo y va a recibir suplementación. Y del lado derecho podemos ver al rodeo de vaca seca, que come rollo de paja de trigo, que come un poco de silo de maíz y muy poca suplementación, que es para adaptar el rumen a lo que va a ser la alimentación después del parto. A partir de ahora que ustedes están viendo estas dos imágenes, espero que visualmente les genere un impacto que les permita fácilmente, cuando vayan a visitar un establecimiento o cuando vayan a estudiar el tema para los exámenes, recordar, comprender y aplicar todos los conocimientos. ¿Cómo podemos monitorear en el tambo si el manejo de la alimentación es adecuado? Bien, en los animales lo que podemos hacer es evaluar la condición corporal. ¿Qué es la condición corporal? Es una apreciación subjetiva de las reservas energéticas que tienen los animales. Estas reservas energéticas van a estar en forma de grasa subcutánea y yo voy a poder inferir la cantidad de grasa subcutánea de los animales mirando las principales prominencias óseas. Podemos clasificar a la condición corporal en una escala del 1 al 5, cuando 1 es flaca y 5 es obesa. Vamos a ver qué condiciones corporales debería encontrar en las distintas etapas del ciclo productivo. Ahora vamos a ver en esta pantalla todo integrado. Tenemos la curva de lactancia, tenemos la línea de tiempo, tenemos los requerimientos, tenemos la alimentación. Lo que agregamos es las condiciones corporales. Idealmente, al parto, las vacas deberían llegar con una condición corporal aproximada de 3,5. Luego del parto, recuerden que vimos que había pérdida de peso porque teníamos un balance energético negativo que estaba dado por los grandes requerimientos de producción y a su vez por una capacidad de consumo que estaba disminuida. Es por eso que como resultante vamos a perder condición corporal, vamos a remover reservas energéticas.
entonces en el primer tercio de la lactancia la condición corporal va a ser medio punto menos, alrededor de 3. Conforme la lactancia va avanzando, llegando casi al final de la lactancia, deberíamos tener nuevamente una condición corporal de 3,5. Durante el periodo de seca, la condición corporal debe mantenerse, así que también debería ser de 3,5, como nosotros lo podemos ver agregado en la curva de lactancia. Espero que este resumen les haya sido útil y quedo a disposición de todos para cualquier inquietud o cualquier consulta. Tienen mi mail y también estoy a disposición en el campus virtual en el foro de consultas de alimentación del rodeo lechero. Saludos a todos y muchas gracias.